A continuación, Gustavo Bellemus, ya hicimos su presentación inicial a la apertura de este seminario. Gustavo nos va a hablar de los ideales a la realidad, la independencia en el Caribe colombiano. Tengo la pretensión de abarcar un periodo un poquito bastante largo, porque más allá de lo que dice el título, yo voy a terminar en 1842, ¿cierto?, para ver un espectro de 1810 a 1842 para hacer el balance final de la independencia justamente en 1842 y no en 1821, ¿cierto? Bueno, pero antes de comenzar quisiera pues agradecer a Joaquín por la amable invitación para participar en este evento, que me parece pues muy importante las reflexiones que ha generado en todo el país el bicentenario de la batalla de Boyacá. Yo creo que han sido muy pertinentes, no unos debates, pero sí pues un intercambio de reflexiones que se ha suscitado en todo el país en torno al significado real de la batalla de Boyacá. Porque pues, en algunos programas oficiales o en algunos discursos o proclamas o eventos que se han organizado desde Bogotá, se ha querido ver como si la batalla de Boyacá fuera la batalla donde se selló la independencia y donde se fundó la República. Y sabemos que en términos reales no fue así, sino que fue el inicio de la campaña libertadora que termina justamente, por lo menos en el territorio actual de Colombia, el 10 de octubre de 1821, con la salida del último soldado español de Cartagena. Pero bueno, eso ha provocado unas reflexiones que me parecen muy pertinentes para que en Colombia empecemos a construir entre todos una narración básica que nos incluya, ¿cierto?, y que permita por lo menos sentar unas bases para empezar a construir ahora sí pues un verdadero proyecto nacional. Para mí, volver al Banco de la República significa mucho. Y tengo un agradecimiento y siempre aprovecho los eventos en que me invita al Banco de la República para agradecer una vez más, porque gracias al programa centenario de la Constitución de 1986 fue que me fue posible ir a estudiar Historia Moderna en Inglaterra, gracias a una beca del Banco de la República. Así que mis compromisos, mis deudas morales con el Banco de la República siempre van a permanecer conmigo, porque fue gracias a esa formación que pues asumí parte la tarea de estudiar la historia de Colombia. Para mí también es muy importante, digamos, ya en mi propia vida personal, volver a retomar mi real vocación de historiador, porque bueno, ustedes sabrán que he tenido una larga trayectoria en algunos cargos públicos que me alejaron de la disciplina de la historia, pero ahora que estoy retirado y ahora que llegue mi primera nieta, ya me estoy concentrando en volver nuevamente a retomar, digamos, todo el trabajo que hice para una tesis de grado que nunca pude concluir porque pues, empecé a asumir cargos públicos y se me suspendió la labor que venía haciendo como historiador. Pero repito una vez más el agradecimiento al Banco de la República, pues que gracias al Banco de la República pues, he tenido esta experiencia como historiador. Entre todos los documentos que he leído pues, a lo largo de mi vida y los ensayos que he leído acerca de la importancia del ejercicio de la reflexión histórica, pocas frases tan afortunadas como la que escribió el intendente general de la Capitanía General de Venezuela en una representación que le hizo en 1781 al rey Carlos III. Él había sido enviado para reorganizar la Capitanía de Venezuela y después de varios años de estar estudiando cómo era la situación en Venezuela, le envió este informe el intendente José de Ábalos. En una de sus frases decía lo siguiente: la historia, señor, de lo pasado es historia de lo presente y lo será de lo futuro. Pocas frases entonces tan afortunadas para mostrarnos la importancia de estudiar la historia, porque, repito, la historia, señor, al rey, la historia, señor, de lo pasado es historia de lo presente y lo será de lo futuro. O sea, eso lo escribe en 1781 y siempre me ha servido a mí como para resaltar y destacar la importancia de los estudios históricos para poder entender el presente, y el presente pues, va a ser el futuro. De la misma manera, hay un concepto que lo tomé de un libro de quienes probablemente algunos de ustedes reconocen, así como hoy en día Harari es el gran escritor que ha puesto de moda estos libros de sus reflexiones en la década de los 70. Hubo un libro que fue muy divulgado en su momento,
y tuvo una amplia divulgación en el mundo entero, y así como se compran hoy los de Harari, en su momento se compró El shock del futuro. No sé si ustedes recuerdan, de Alvin Toffler. Fue un libro que marcó en su momento, porque él se anticipaba más o menos a lo que está ocurriendo hoy en día, y ese libro, repito, pues tuvo una amplia divulgación. Y él habló en su prólogo de un concepto que es lo que traigo a colación. Él introdujo el concepto del rebote del tiempo para señalar que sucesos que solamente afectaron en un momento determinado a unas cuantas personas, cuando ocurrió, pueden tener hoy en día importantes consecuencias. Y traía como ejemplo las guerras del Peloponeso. Decía que, vistas en su momento, las guerras del Peloponeso no pasaron de ser unas simples escaramuzas entre muy pocas personas en lo que es hoy el territorio de Grecia, pero el resultado de esas guerras marcaron, digamos, o iban a tener una tremenda influencia en el desarrollo de la civilización del mundo occidental, pero que en su momento, más allá, digamos, de los territorios en lo que es Macedonia tal vez, o en Grecia, que eso, más allá de eso, nadie se enteró de lo que estaba pasando en esas escaramuzas en Grecia, pues eso iba a tener una enorme repercusión, repito, en la evolución del mundo occidental. Pues bien, y aquí ya empiezo a entrar en materia. Para mí, digamos, el punto de quiebre en sus antecedentes y en sus consecuencias, para tratar de abordar un poco lo que significó la independencia en la región caribe colombiana, es para mí, dentro de este concepto, el 6 de diciembre de 1815, cuando finalmente las tropas de Morillo se toman a Cartagena de Indias. Para mí ese es el punto de quiebre, ¿sí?, digamos, de la historia, por lo menos, de la independencia en la región caribe colombiana. Es definitivamente una dura síntesis de la tragedia que le puso fin a la experiencia republicana de la ciudad, a sus pretensiones de convertirse en una potencia en el Caribe, en una ciudad-estado. Voy a leer, y ahora voy a citar cada tanto a un personaje que escuché la última parte de la conferencia de Rodrigo y escuché ahora la de Daniel, de un personaje que definitivamente, cuando se lo comentaba a Rodrigo, forma parte de esa generación de españoles que son diferentes al cliché que tenemos de los funcionarios realistas. Me refiero al último gobernador que tuvo España en Cartagena, Gabriel Ceferino de la Torres y Velasco, ¿cierto? Porque es un personaje que comparte muchas de las características de Toribio Montes y algunas de las que decía el profesor Rodrigo de los funcionarios de la corona española en este periodo. Bueno, me refiero a Gabriel Ceferino de la Torres, que trae una descripción, porque él entra con las tropas en Morillo y ve la Cartagena el 6 de diciembre de 1815. Y él dice, en una comunicación que le envía al rey Fernando VII, donde le trata de explicar por qué se perdió o por qué se estaba perdiendo el virreinato de la Nueva Granada. Pero lo importante aquí es cómo él describe lo que él vio cuando entró a Cartagena en diciembre de 1815. Dice, en agosto de 1815 fue sitiada esta plaza por el ejército real. El sitio de Cartagena por Morillo comienza en agosto de 1815. En agosto de 1815 fue sitiada esta plaza por el ejército real que, a causa de la obstinada defensa en que se empeñaron sus habitantes, no pudo entrar en ella hasta diciembre siguiente. La mayor parte de las familias pudientes se fugaron de ella, llevándose consigo no solo sus bienes, sino también los de muchos infelices adquiridos por medios harto reprochables. Baste decir a vuestra majestad que se hallaron cerca de 3.000 cadáveres en las calles y en los cementerios de las iglesias a medio enterrar, víctimas de la miseria, para que forme su real ánimo una idea de la pobreza en que quedaron estos habitantes. Un plátano, un puñado de arroz se pagaba a peso de oro, de suerte que a los que sobrevivieron no les quedó otra cosa que los ojos para llorar sus desventuras. Este es el cuadro, señor, que presentaba la plaza de Cartagena a la entrada del ejército real en ella. Ni un comerciante, ni un labrador, ni un artesano o menestral, todos o habían emigrado o perecido, o no tenían medios para ejercitar su profesión. A pesar de esto, tuvieron que sufrir los habitantes de esta provincia una contribución de 84.000 pesos y las raciones y gastos del ejército pacificador, que acabó de destruir cuanto el torrente de desgracias anteriores había perdonado. Dramática. Esto fue una verdadera catástrofe, lo que ocurrió en Cartagena entre agosto y diciembre de 1815. Hoy todavía no dimensionamos lo que eso pudo haber significado y lo que efectivamente significó, que es lo que voy a tratar de mostrar un poco para la región Caribe. Cartagena podía tener en ese momento entre 22.000 y 25.000 habitantes. Ya en los años anteriores, que voy a volver sobre ellos, habían perecido muchos más.
murieron en el sitio 3.000 habitantes. Para 1832 Cartagena tenía 11.000 habitantes, había perdido más de la mitad de los habitantes. En términos reales, hablar de 10.000, 11.000 personas, bueno, por supuesto que es significativo, pero hablar del 50% de una ciudad es realmente una catástrofe, como fue de hecho el sitio de Cartagena. Pero bien, regreso en el tiempo, porque al fin y al cabo, diciembre de 1815 es la conclusión de la experiencia que con mucho romanticismo, diría yo, con mucho optimismo, comenzó a liderar Cartagena apenas se tuvieron las noticias, aquí en mayo de 1810, de la crisis de la monarquía en España. Es decir, tan pronto se tuvieron las noticias de los hechos que estaban ocurriendo en España, Cartagena toma la iniciativa para tratar de organizar a las otras provincias del virreinato la manera en cómo iban a tenerse gracias Armando, cómo se iban a organizar las juntas ante la crisis y el vacío de poder que se estaba presentando en la metrópoli. Y Cartagena toma la iniciativa por varias razones. Primero, porque por razones geográficas era la primera en enterarse de los sucesos del mundo exterior. Todas las gacetas que llegaban daban cuenta de lo que estaba sucediendo en España. Pero más que eso, por la tradición y la importancia que tenía Cartagena, no solamente en el virreinato, sino en todo el Caribe, porque al fin y al cabo Cartagena formaba con La Habana y Veracruz los vértices del triángulo defensivo de España en el Caribe y toda la tradición española. Pues bien, cuando uno ve la actuación de Cartagena a partir de 1810, uno encuentra ciertas características del talante de Cartagena a partir de 1810. Es una ciudad altiva, es una élite confiada de sí misma, reconocía su importancia. En los documentos que uno lee en la época, pues efectivamente los cartageneros se sienten como los hermanos mayores de sus coterráneos en el resto de las provincias. Se sabía dotada de una serie de instituciones que no poseían las otras ciudades de provincia desde el punto de vista militar. El consulado de Cartagena le daba a Cartagena una cierta, digamos, superioridad en términos de recursos, en términos de formación, en términos jurisdiccionales, ¿sí? Poseía una élite ilustrada solo comparable a la de Santa Fe de Bogotá, con la ventaja para ella de estar mejor y más informada del mundo exterior, porque por su posición geográfica estaba mejor y más informada que las élites del interior del país. Un paréntesis, yo estoy tratando de escribir algo que se va a llamar así como que el contrabando de la ilustración. Cartagena, por su posición geográfica, tenía acceso, más que en Santa Fe de Bogotá o en Popayán, por simples razones geográficas, a todo el mundo de la ilustración. Y yo estoy tratando de hacer un rastreo de qué libros llegaban de contrabando a Cartagena, que le permitía a la élite ilustrada de Cartagena tener una mejor formación en términos ideológicos y políticos, por lo menos en el tiempo, que lo que pudieran haber tenido en su momento la élite ilustrada de Popayán o de Santa Fe de Bogotá. No con el ánimo de comparar, sino de mostrar cómo, por simples razones geográficas, estaban más conectadas con el mundo exterior. Al fin y al cabo, fíjense ustedes, y en eso no nos hemos detenido mucho nosotros, si nosotros trazamos una línea perpendicular de aquí, de Santiago de Cuba, una línea perpendicular en el mapa, vamos a dar más o menos entre Barranquilla y Ciénega. Eso para decirle que estábamos frente a Cuba, ¿cierto? Y más que eso, tanto como eso, más importante aún, estábamos frente a Jamaica. O sea, aquí enfrente está Jamaica. Y un viaje en esa época de aquí a Jamaica se podía tomar 5 o 6 días. De acuerdo con la época del año y los vientos, se podía estar en Kingston, Jamaica, en 4 o 5 días. Un viaje de aquí a Santa Fe de Bogotá se podía tomar más de un mes. Y lo mismo se puede decir de Cartagena. De Cartagena a Kingston había 5 o 6 días de navegación. De Cartagena a Bogotá, por Dios, se tomaba más de un mes, ¿cierto? Si se podía llegar vivo. Entonces, eso hacía, repito, que la élite ilustrada de Cartagena, por esas simples razones, tenía acceso a lo que estaba ocurriendo en el mundo ilustrado del mundo occidental. Por eso, entonces,
uno pensaría que esas son las razones por las cuales la élite cartagenera asume desde muy temprano el liderazgo de tratar de organizar a las otras provincias, en especial de crear una Junta Superior del Reino. ¿Qué se está viviendo al mismo tiempo de ese papel que asume Cartagena? Se está ya agudizando y se va a ver más nítidamente, ¿cierto?, un antagonismo con Santa Fe de Bogotá. Es decir, cómo van ya apareciendo claros intereses contrapuestos entre la élite cartagenera y la élite de Santa Fe de Bogotá, que tienen que ver con el comercio exterior, que tienen que ver con el abastecimiento de harinas, que tienen que ver con el consulado. Un paréntesis también, el consulado fueron de las instituciones que se crearon al final del siglo XVIII, ya existían en Caracas, existían en La Habana, existían tal vez en Veracruz, ¿cierto? Eran como las cámaras de comercio hoy en día, permitían recoger ciertos ingresos y desarrollar ciertas actividades, no solamente en favor de los comerciantes, sino que con esos ingresos que ellos recibían podían adelantar obras de adelanto para la agricultura, para la industria. Pues bien, hubo una pugna que se fue agudizando cada vez más porque los comerciantes del interior del país alrededor de Santa Fe de Bogotá querían que el consulado estuviera en Santa Fe de Bogotá, pero pesaron más las razones geográficas y finalmente el consulado se estableció en Cartagena, creo que en 1795, al final del siglo XVIII. Eso generó entonces que ya los intereses contrapuestos entre Santa Fe y Bogotá se fueran agudizando cada vez más. Como dato, bueno, ni tan curioso, Cartagena, los miembros del consulado de Cartagena compran en su momento una imprenta, la más moderna que pudieron adquirir, creo que la compraron en Baltimore, en Filadelfia, pero para poder, y tenían planes bien interesantes de cómo empezar a hacer cartillas de alfabetización y cartillas para promover la botánica, etcétera, etcétera, pero poner en funcionamiento la imprenta tenía que recibir el permiso del virrey en Bogotá. Pues bien, hubo toda casi que un complot para que esa imprenta no funcionara y efectivamente se estaba dañando hasta cuando estalló la independencia. Entonces los cartageneros, sin pedir permiso a Bogotá, pusieron en funcionamiento la imprenta y la imprenta jugó un papel muy importante en todo este periodo, promoviendo las ideas liberales, promoviendo lo que vamos a ver más adelante. Bien, entonces, digamos, Cartagena asume, les decía, que una vez se conocen las noticias de España, asume un liderazgo para tratar de organizar a las diferentes ciudades y provincias del Virreinato de la Nueva Granada en una Junta Superior de Gobierno. Pero, ojo, los cartageneros tenían la suficiente perspicacia para darse cuenta que ese poderío del cual hacía gala la ciudad no dependía de ellos, dependía de los situados que le provenían de Quito, de Santa Fe de Bogotá, incluso algunos de México, porque la ciudad como tal y su interland, o sea, su región adyacente, no generaba los suficientes recursos como para poder mantener el tren de gastos que implicaba mantener esa ciudad amurallada. Y allá había quizá una de las unidades militares más importantes del Imperio Español, aquí que era el regimiento, el batallón fijo, y mantener las murallas, mantener las diferentes baterías, etcétera, etcétera, y mantener todo ese tren de gastos que implicaba que Cartagena fuera, digamos, el antemural del reino, como se decía en su momento. Entonces, la ciudad no generaba esos recursos y tenía que recibir los situados de Santa Fe de Bogotá, de Popayán, de Quito, de La Habana y creo que en algunas ocasiones de México. No sé si, pero bueno, el punto es que los cartageneros son conscientes de que no pueden ser demasiado agresivos, no pueden ser demasiado arriesgados en romper el sistema que les permite a ellos mantener ese tren de gastos y esa ciudad que realmente era y es impresionante. Entonces ellos siempre tratan de conciliar una postura que implique cierta independencia frente a España, pero no enemistarse también con las ciudades del interior del país que de una u otra manera le enviaban situados para poder mantener esos gastos. Pero bueno, de todas maneras los hechos se van desencadenando. Sabemos que el 11 de noviembre de 1811 Cartagena es la primera provincia que definitivamente rompe cualquier lazo de dependencia política con Madrid y se proclama en un estado independiente.
Es bien interesante, pues se ha escrito bastante sobre los hechos y cómo fueron también unas tensiones al interior de la provincia, al interior de Cartagena, las que desembocaron en el pronunciamiento del 11 de noviembre de 1811, donde definitivamente fue la presión, digamos, de las clases populares y también de algunos líderes radicales como los Gutiérrez y Piñeres, los que llevaron finalmente a la proclamación del 11 de noviembre de 1811, donde la primera ciudad, por lo menos del Virreinato de la Nueva Granada, en declarar su total independencia política de España y ya asumirse como un Estado independiente. Cartagena, entonces, una vez se ha proclamado totalmente independiente de España, creo que es en abril de 1812, expide su constitución. Realmente una constitución, creo que Rodrigo se refirió a eso, a la profusión de constituciones a lo largo de todo el imperio. Cartagena se da su propia constitución de 1812. Es realmente una constitución bien interesante. O sea, me parece que desde el punto de vista de la teoría constitucional, digamos, encarnaba mucho el ideario liberal de ese momento. Probablemente seguía bastante de cerca, no sé si es anterior o posterior a la de Cádiz, pero es bien interesante que Cartagena se organiza a partir de 1812 como un Estado nacional de hoy en día. Posteriormente pasa a formar parte de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Pero si nosotros aislamos, o para efectos de conocer qué fue lo que pasó, es realmente interesante el experimento que hace Cartagena. Yo creo que se ha estudiado todavía, Daniel, todavía no se ha estudiado, digamos, en mucho detalle, se ha avanzado bastante, por supuesto, pero mes a mes lo que fue la experiencia de la existencia del Estado de la República de Cartagena entre 1811, por supuesto, que es la fecha fundacional, el 11 de noviembre de 1811, y lo que pasa en diciembre de 1815. Pero yo he hecho algo de seguimiento a esa experiencia y realmente Cartagena, porque contaba con todo eso que les he contado, pudo tener un escudo, pudo tener una bandera, podía otorgar patentes de corso, organizó un ejército, declaró el comercio libre. Y más importante aún, Rodrigo, es que no solamente la imprenta empezó a funcionar a todo dar, sino que se permitió la libertad de imprenta y se creó una opinión pública. O sea, empezaron a producirse periódicos y papeles y panfletos y se genera de verdad casi que una efervescencia de la discusión pública en Cartagena porque la Constitución lo permitía. Hay un de los muchos, digamos, periódicos que circularon en ese momento, hay uno que me llama mucho la atención que se llama El Mensajero de Cartagena de Indias, ¿sí? Porque obedecía como que a lo que hoy en día existe de hacer público lo público, o sea, se divulgaban todos los actos de gobierno, había una discusión pública, se mantenía informado a la gente de lo que estaba ocurriendo y digamos, de todos los actos que hacían las autoridades políticas. Me llama también la atención cómo en ese periodo Cartagena, que era una de las tantas cosas que anhelaban y era uno de los tantos reclamos que hacían las ciudades y las élites de que se abriera el comercio con los países, o sea, los países neutrales, o sea, que hubiera comercio libre. Pero todos saben, pues, el monopolio que ejercía España sobre el comercio en estas partes del mundo. Bueno, pues bien, en diciembre de 1810, antes incluso de la Constitución de 1812, Cartagena declara su puerto libre. Y hay que ver lo que ocurre por lo menos entre 1813, una estadística de los barcos que trae el mensajero de Cartagena de Indias, habla de que en el año 1813 llegaron a la ciudad 181 buques, 42 ingleses, 5 franceses, 3 portugueses, 9 de Haití, 4 suecos, 5 creo que austríacos, 1 de Prusia, 42 españolas, eran capturas, y nacionales 69, algo nunca visto en el comercio de Cartagena. Y fíjense ustedes cómo recoge el mensajero de Cartagena este hecho. Dice: compárese el estado de nuestro comercio en los pocos días de libertad de que hemos gozado con el de los años anteriores.
La diferencia es bien sensible para que necesite demostrarse, si se pesan con discernimiento las circunstancias respectivas. Antes se contaba de un modo invariable con los situados interiores que se invertían en la mayor parte en los gastos de la plaza y de la marina, y era por consiguiente más considerable el numerario circundante. Sin embargo, de esta ventaja suspendida temporalmente en la época actual, pero que pronto debe continuar por el éxito de nuestras harinas en el interior, ¿cuándo se ha visto en nuestra bahía tal número de buques mercantes de diversas naciones y un giro tan rápido en el comercio, cuyo beneficio refluye a las clases más infelices del pueblo? Ya las severas restricciones del monopolio de la antigua metrópoli no impedirán la circulación del dinero, concentrándose en las arcas de algunos ávaros y poderosos. El hombre de bien tendrá arbitrios para vivir y el sudor del pobre será recompensado. Preciso es confesarlo, todo florece bajo el benigno influjo de la libertad. O sea, era la comparación de lo que estaba viviendo Cartagena cuando ya funcionaba como Estado independiente. O sea, la comparación es inevitable. Pero eso no todo, digamos, era color rosa. ¿Qué pasa también entre 1812 y 1815? Bueno, la guerra feroz de Cartagena para someter a la provincia de Santa Marta, la guerra contra Mompox, la guerra contra Riohacha, las guerras para poder para someter no al imperio del Estado de Cartagena, pero sí obligarlas a estas provincias que se habían declarado realistas a formar parte de las Provincias Unidas y adoptar la misma posición de promover la independencia frente a España. Fueron verdaderas, todavía creo que, bueno, yo creo que ya se ha estudiado aquí en Santa Marta, Joaquín, lo que significó esa guerra, una guerra realmente feroz, no fue cualquier guerra, o sea, se infligieron daños severos, con la particularidad de que a Cartagena llegaron, provenientes de Venezuela, en eso llegó Bolívar creo, pero también muchos mercenarios, como era una ciudad libre, llegaron muchos mercenarios que fueron incorporados en el ejército de Cartagena para poder adelantar guerra en varios frentes y realmente cometieron atrocidades, como el caso de Pedro de la Batut. Es curioso, no es curioso, al contrario, es bien interesante que en el Mensajero de Cartagena, en este periódico del que estoy hablando, se publican cuáles eran los fines de esa guerra entre Cartagena y Santa Marta, por lo menos en teoría, y digo en teoría porque en la realidad fue realmente guerras de represión, de saqueo, de fusilamientos, que fueron generando unos odios profundos que van a tener una repercusión más adelante. Pero en todo caso, aquí se citan esos objetivos. El objetivo de la presente guerra contra la provincia de Santa Marta no es el de conquista, sino el de redimir a sus habitantes de la esclavitud española con el derecho con que debe obligarse la parte menor a seguir los votos de la mayoría. Y va explicando las razones que justifican el actuar de la guerra que Cartagena está librando contra Santa Marta. Pues bien, esta fue una guerra realmente de sometimiento, no solamente contra Santa Marta, contra Mompox, contra Tolú, y las pretensiones de imponer su régimen al resto de la costa caribe, saqueos, imposiciones, confiscaciones. ¿Qué va a pasar cuando, digamos, las cosas vayan cambiando y cuando finalmente, se libere a Cartagena y a Santa Marta y a Riohacha en 1819, digamos, con la estampida de las tropas y cómo se traslada aquí la etapa final de la guerra contra España? ¿Qué va pasando en esos años? Es que Cartagena habrá dejado a lo largo y ancho de la región Caribe las semillas del resentimiento, de la animadversión, del rechazo e incluso del odio, porque así quedaba escrito en los documentos de la época. Un verdadero odio se sentía en el resto de la región Caribe hacia esa pretensión de hegemonía que había ejercido Cartagena entre 1812 y 1815. Pero bueno, todo eso culmina el 6 de diciembre de 1815. Y eso no solamente generó la animadversión, ¿cierto?, de las otras ciudades de la región Caribe, y es que al final la polarización con Santa Fe de Bogotá y las otras provincias del interior llegó a tal punto en que todo parece indicar, Daniel, que desde Santa Fe de Bogotá no quisieron enviarle los recursos urgentes que estaba requiriendo Cartagena para hacerle frente a Morillo con tal de salir de Cartagena. En otras palabras, era vital, ¿cierto?, si se lograba detener a Morillo en Cartagena,
se salvaba el virreinato. Pero si se dejaba tomar a Cartagena, desde Santa Fe de Bogotá pensaban que Morillo iba a quedar exhausto con la toma de Cartagena y que no iba a poder llegar a Santa Fe de Bogotá. Entonces prefirieron que la ciudad cayera en manos de Morillo y de una vez sacar, como decimos nosotros aquí popularmente, de taquito a Cartagena con tal de preservar a Santa Fe de Bogotá y las provincias que rodeaban a Santa Fe de Bogotá. Pues bien, ocurrió el peor de los escenarios. No solamente cayó Cartagena con el precio que yo les dije que tuvo que pagar, sino que Morillo llegó hasta Santa Fe de Bogotá y la represión se extendió al resto del territorio de la Nueva Granada. Bien, voy a empezar ya a acelerar un poco la exposición. 1821, la Constitución de Colombia. No, yo creo que ustedes saben que la Gran Colombia, el término no existió en su momento, existió la Constitución de 1821 de Colombia. Pues bien, fíjense ustedes lo curioso, Cartagena, cuando se convoca el Congreso Constituyente de Cúcuta de 1821, no alcanza a enviar su delegado porque todavía está bajo el dominio español. Pero entonces la Constitución de 1821 organiza el Estado de Colombia, que incluía a la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de la Nueva Granada, que incluía pues, lo que hoy es Ecuador. O sea, Colombia hoy en día es Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Pero bien, lo que quiero señalar es que en ese periodo de 1821 a 1830 se crea como unidad política administrativa el Departamento del Magdalena, que es hoy la región Caribe, que iba de lo que son los departamentos hoy de Guajira, Cesar, Bolívar, Sucre, Atlántico, etcétera, etcétera. Esos quedaron conformados en el Departamento del Magdalena con capital Cartagena. Y al mando del Departamento del Cartagena queda el coronel Mariano Montilla, venezolano muy cercano a Bolívar. Pues bien, ¿qué hace Cartagena y qué hace Montilla? Bueno, para liberar a Cartagena en 1821 la ciudad queda sometida a otro sitio, a un asedio de 14 meses y los últimos meses no fueron tan sangrientos como el de 1815, pero sí es una ciudad que queda completamente, pero exhausta por completo. Ya para ese entonces la ventaja que tenía frente a Santa Marta, el comercio con el interior del país, como era el Canal del Dique, estaba completamente obstruido, ¿sí? Y Cartagena prácticamente empieza a vivir de la nada, ya no hay subsidios, ya no hay remesas de ninguna parte, pero aún así Cartagena se las ingenia entre 1821 y 1830 para seguir manteniendo cierta importancia en el contexto nacional, porque al fin y al cabo ahí queda el grueso del ejército libertador. Ante una posible amenaza de una nueva reconquista de España, se le invierte nuevamente a Cartagena y Mariano Montilla, llámese Cartagena, utiliza los poderes que tenía para impedir que Santa Marta, Barranquilla, Riohacha le compitieran en el comercio exterior. O sea, busca la manera de seguir manteniendo cierta primacía, como lo había experimentado durante la época anterior. Pues bien, ¿qué va a pasar en 1830 a partir de la muerte del Libertador, que es la disolución de Colombia? Es que muerto Bolívar, muerta el ideal de la Gran Colombia, y muerta la vigencia de la Constitución del 21 que daba pie a la creación del a la existencia del Departamento de Magdalena, todas las provincias, léanse Riohacha, Santa Marta, hasta la misma Barranquilla, Monpós, se declaran liberadas no de Bogotá, sino de Cartagena. No quieren más el sistema departamental, no quieren más la supremacía de Cartagena, dicen porque ese es un sistema de odio. O sea, es increíble el resentimiento que había dejado esa experiencia de Cartagena en el resto de la costa Caribe, y eso pronto lo van a saber en Bogotá y van a utilizarlo en lo sucesivo como una manera de mantener también controlada a la región Caribe. Era suscitar, digamos, las rivalidades entre las diferentes ciudades para mantener a raya cualquier brote separatista que pudiera ocurrir, porque muchas veces se hablaba de que la costa se iba a separar. Entonces aprovecharon ese odio que había generado esta experiencia, repito, para mantener a raya. Ya a partir de 1830 entra en vigencia la Constitución de 1832 de la Nueva Granada, y ya uno ve claramente cómo, digamos, dentro del nuevo orden político creado por la Constitución de 1832, la región Caribe se va a ver en desventaja para, digamos, las tomas de decisiones, para las grandes tomas de decisiones de la política macroeconómica, y muchas, porque la costa, en el nuevo orden de la Constitución de 1832, que crea la Nueva Granada, que es la Colombia actual, hay una carta de 1835 del general Nieto, Juan José Nieto, que es probablemente de los documentos más importantes salidos de su pluma, donde él ya se da cuenta de lo que va a pasar a partir
de 1832. Claro, porque en la Constitución pues, se crean los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Legislativo, el Congreso de la República, con senadores y representantes, y el criterio digamos, el criterio con el cual se iba a definir cuántos senadores tenían cada una de las provincias, porque la unidad administrativa que se crea en la Constitución del 32 es la provincia, era la población. Y claro, si uno veía el costo demográfico que había tenido que pagar la región Caribe, iba a quedar siempre en desventaja política frente al interior del país. Y entonces, la Constitución del 32 decía que las cámaras provinciales podían decretar impuestos, podían decretar gasto público, etcétera, etcétera, pero siempre y cuando fueran aprobadas por el Congreso de la República. O sea, quedaban sujetas a que la última instancia decisoria era el Congreso de la República. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que todas las medidas que Cartagena, incluso Santa Marta, querían, digamos, decretar para impulsar el comercio, impulsar la producción agrícola, etcétera, etcétera, quedaban sujetas a, repito, a la refrendación del Congreso de la República, donde, por el criterio que les seleccioné, la costa siempre iba a ser minoría. Nieto lo dijo muy claramente en 1835 a Santander, le dijo: en fin, mi amigo, los diputados de esta provincia que han ido al Congreso nos han acabado de desengañar. De la boca de ellos sabemos que en la legislatura, donde hay una mayoría excesiva sobre la diputación de esta parte, es imposible poder conseguir nada en su favor, porque se encuentra un espíritu de oposición que degenera hasta el insulto y que allí encalla cuanto proyecto se proponga de utilidad de la costa, con tal que se presuma siquiera que toquen algo los intereses del centro, aunque sea indirectamente, mientras que para allá se consigue todo. Más claro no puede ser. Y aquí Nieto, por primera vez, que era de una población cercana a Baranova, cercana del departamento del Atlántico, habla por primera vez en términos políticos, ya no de Cartagena, dice los diputados y que se proponga de utilidad de la costa. O sea, Nieto ya está pensando en términos, sí, como costeño. Sí. Es por primera vez, pero dice, aquí no va a haber caso, aquí siempre estas cosas que nosotros vengamos a proponer siempre van a encallar porque hay una mayoría del interior y si se tocan los intereses de eso, vamos a quedar. Pero es más, miren qué interesante esto, porque por primera vez incluso dice que, y eso se lo comentaba aquí creo que a Joaquín, dice que por primera vez él dice que en el Congreso de la República se burlan del hablado de los costeños. O sea, es una cosa que es donde por primera vez aparece ya la costeñidad versus los andinos, dice. Bueno. ¿Quién era Nieto? Es bien interesante, es buena la pregunta. Nieto era un personaje muy humilde, mestizo, hay quienes dicen que era afrodescendiente, digamos, no era como mulato. Pero no era exactamente, digamos, de origen afrodescendiente, pero no era negro, sino que había, digamos, fruto del mestizaje. Tenía unos claros ascendencias afrodescendientes, pero se casó muy bien en Cartagena y una persona que, digamos, muy meritoria, se dio a sí mismo una educación sorprendentemente buena para la época y que le permitió ocupar cargos muy importantes. Él sale exilado hacia Jamaica en 1840, en la Primera Guerra Civil, y en Jamaica en Kingston, adquiere una formación realmente que lo coloca por encima de los políticos de la época. Aprendió inglés, escribió el primer diccionario mercantil inglés-español, escribió las primeras novelas de la literatura colombiana y una persona realmente brillante, con todos los méritos de venir de origen humilde. Bueno, hay toda una discusión porque, bueno, él alcanza a ser presidente de la República, pero nunca se le reconoció como presidente de la República. Finalmente, pero finalmente no fue fácil, claro que… Saco pecho. Saco pecho porque yo contribuí mucho a la reivindicación de él como persona. Pero bueno, ya estoy sobrepasado el tiempo, ¿no? Pero Winnie.
Es evidente que ya, digamos, es evidente que… Entonces, ¿qué va a pasar en 1839? Mire, la provincia de Cartagena ha pasado al Congreso de la República 28 peticiones, ¿cierto?, para que se las refrendaran, con el cual sacar adelante nuevamente la ciudad. Hay otras tantas de Santa Marta y creo que hay otras tantas de Mompox, ¿cierto? El cónsul inglés en Cartagena, muy suspicaz, dijo, hombre, si el Congreso de la República no aprueba estas cosas, me temo que aquí se va a generar una rebelión y una revolución y se va a poder separar la costa, dicho y hecho. En 1840, aquí en Ciénega, un general venezolano que se había quedado cuando se disolvió el Ejército Libertador, encabeza una rebelión contra Santa Marta que se va a propagar por el resto de la costa y se va a empezar conflicto que había comenzado en Pasto, unos conventos, la primera guerra civil de la República de Colombia, digamos, siglo XIX, la Guerra de los Supremos, y por primera vez las provincias de la región Caribe, que en ese momento eran Mompox, Cartagena, Santa Marta, Riohacha y, ojo, Panamá, ¿cierto?, porque formaba parte de las provincias de la región Caribe, se separan de Bogotá. Como las otras provincias, esto no solamente fueron las provincias, fue una rebelión de las provincias contra Bogotá. Pero bueno, al final la guerra, son 2 años, la guerra incluso se define aquí en la región Caribe con la intervención de la Armada Británica. Finalmente el gobierno central impone nuevamente el dominio sobre el resto del país. ¿Qué se va a producir en 1843? La constitución más centralista de nuestra historia republicana, como una reacción a que el país efectivamente estuvo prácticamente disuelto entre 1840 y 1841, hasta que finalmente, con unos grandes esfuerzos, el ejército central desde Bogotá, con Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara Herrán, ponen fin a la guerra y entonces se logra controlar esa rebelión. Y como respuesta se produce la Constitución de 1843, repito, la Constitución más centralista. No todo quedó concentrado en el Poder Ejecutivo en Santa Fe de Bogotá. Como epílogo de esto, 2 hechos bien interesantes, y es que cuando Mosquera llega a Cartagena, él era el comandante del ejército, él se sorprende y lo dice en una carta que le manda, el mío no es, esto que dice Mosquera, bueno, yo les he hablado del costo que significó para Cartagena. Bueno, hubo otro sitio en 1831, como cuando les hablé de la rebelión, cuando se disuelve el departamento de Magdalena, hay otro sitio de Cartagena, ¿cierto?, que también trae muchas pérdidas a la ciudad. Los cónsules extranjeros en ese momento dicen definitivamente con esta ciudad no hay caso, aquí no hay garantía de nada, absolutamente nada. Pero ¿cuál es finalmente ya por eso estoy haciendo ya el balance más? O sea, no solamente fue la catástrofe demográfica, económica y política que sufre Cartagena y por ende el resto de la región Caribe, sino también que perdió lo más granado de su élite ilustrada. Y no solamente de la élite ilustrada, sino los líderes de las clases populares que también mueren en Cartagena. O sea, visto en retrospectiva, los costos que tiene que pagar la región Caribe realmente la dejaron casi que lisiada para la lucha política que se iba a comenzar a partir de 1832 en la República de Colombia. Cartagena era tan importante como Santa Fe de Bogotá, tan importante como Popayán, pero ¿qué vamos a ver durante todo el siglo XIX? Salvo la figura gloriosa de Juan José Nieto y de Rafael Núñez, el monopolio del ejercicio del poder político en Colombia quedó concentrado entre Santa Fe y Bogotá, por el costo político digamos, que tuvo que pagar la región. No es gratuito esto con el cual ya termino. Cuando Mosquera entra a Cartagena ya como triunfante del ejército central, le escribe a Pedro Alcántara Herrán, que era su yerno, pero era en ese momento el presidente, dice:
¿Cuánta nulidad política hay en esta ciudad? ¿Qué falta de hombres las que hay aquí? No tengo en quién consultar nada. Se refería a Cartagena, Santa Marta y Monpós. No había funcionarios competentes a quienes poner al frente de la administración pública. Tal había sido el costo que había tenido que pagar la región Caribe en todo este proceso de independencia. ¿Y cuál es el epílogo de este? Que tienen que nombrar de gobernador de Cartagena al hermano de Mariano Ospina Rodríguez, una persona proveniente de Guateque, creo que es de Guateque, Huasca, de Cundinamarca. Tienen que traer importado un gobernador de Huasca, que era hermano de Mariano Ospina Rodríguez. Yo no me imagino que hoy en día vayan a traer un gobernador de Boyacá a hacer así. Pero en ese momento era tal. Ahora bien, pero el epílogo es más trágico aún. En 1843 todavía hay otro brote de rebelión de algunos de los que se habían sido derrotados y que habían liderado la rebelión de 1840. Hay un brote aquí en 1843 y asesinan, creo que el gobernador de Santa Marta, Carlos Fábregas. Eso, y como estábamos ya bajo la égida de la Constitución de 1843, se envía al general Acevedo a que haga una reorganización militar aquí en la región Caribe. Y se crea en términos militares, ojo con esto, la tercera división del ejército con jurisdicción en toda la costa, y queda adscrita por primera vez a un departamento militar que se va a llamar Departamento Militar del Atlántico. A partir de ese momento es claro que los altos mandos militares de esa división, de la tercera división con jurisdicción en toda la costa, van a ser necesariamente del interior del país para poder evitar cualquier brote civil, rebelión militar. Pero ese nombre no es gratuito, es el Departamento Militar del Atlántico, con lo cual desaparece el Caribe y perdemos hasta nuestra historia. Muchas gracias.